Soy Blanca Chancosa, soy del pueblo Otavalo, de la provincia de Imbabura. Soy miembro cofundadora de la Confederación de Nacionalidades Indígenas, la CONAIE. Entonces, y en la actualidad estoy acompañando, hago parte de Saramanta Ormicuna, de las mujeres del maíz, defensoras de la naturaleza y territorio. ¿En algún momento de tu vida decidiste ser activista para tus comunidades y los pueblos indígenas e involucrarte en las luchas para los derechos de la naturaleza y el buen vivir? ¿Cómo ocurrió tu involucramiento en esas luchas? ¿Cuál ha sido tu camino en eso hasta el día de hoy? Bueno, primeramente hay dos aspectos que realmente me han encaminado. La una es la vida de haber enfrentado desde toda mi niñez y todo eso, el racismo, ¿no? La discriminación. Y por otro lado, mis padres, mis familias, los abuelos, dependientes, jornaleros agrícolas en las haciendas, ¿no? Y huasipungueros de hacienda. Entonces eran analfabetos y ante el racismo nos veían como que los indígenas éramos causantes del subdesarrollo en el país y también con poca capacidad intelectual que nos miraban a los indígenas. Y la segunda cuestión que igualmente me ha llevado hasta la actualidad dentro de las luchas que habíamos iniciado, la recuperación de tierras, la lucha por la educación, pero luego en el caminar vamos viendo cómo nos van cercando a las nacionalidades indígenas, en el caso de la Amazonía, con los proyectos hidroeléctricos les van quitando el territorio y luego también abriendo carreteras en la cual también van desalojando a los pueblos, ¿no? Y el otro aspecto que daba a entender es que aparentemente confundidos de lo que era el desarrollo. Si por el llamado desarrollo había que aceptar, por ejemplo, la apertura de carreteras, pero que estaba destruyendo el proceso organizativo de los pueblos y familias enteras, porque van pasando, no sé, el ingeniero, quien quiera que sea, va trazando, ¿no es cierto?, para sacar las carreteras. Van arrasando con los árboles, van arrasando con los animales. Y la gente que aparentemente se veía en las comunidades como los pobres económicamente y como los despojados, no estaban teniendo ningún adelanto en su vida, no había ninguna propuesta alternativa. Lo único que se veía es cómo se disminuyen las tierras del territorio y más bien luego nos damos cuenta un poco más que el país se va empobreciendo más y la gente que está adentro tiene sus alimentos, tiene su cultivo, también va escaseando porque no tiene ya espacios, ¿no? Entonces también una reacciona y dice, bueno, si eso es el desarrollo, va llevando a la muerte de la gente, ¿no? Y también, como digo, los árboles van destruyendo las montañas, ¿no? Las vertientes del agua. Y hemos dicho, ¿cómo defenderlo ahora? Sí, esos lugares sagrados que son los templos sagrados de nuestro pueblo ya se van terminando, entonces hay que defenderlo eso. También voy dando cuenta que hay una dependencia y digo, porque hacemos parte de la naturaleza. Los humanos también somos parte. Si bebemos el agua, el aire que respiramos, la montaña donde estamos, el árbol que nos sirve, quizá más antes se podía coger unas hojas, una leña para cocinar cuando no había el gas,
pero era lo necesario, no era como se dice, así como ahora van quitando todo, van talando todos los árboles, no era así, sino lo que se necesitaba. Incluso para no no dañar el árbol, se cogía las hojas caídas para quemarlo, pero no era así. Pero ahora las cosas... Entonces, esas son las reacciones que hace que vaya profundizando. Y también voy retomando de que la tierra, o sea, la tierra y el agua van de la mano. Entonces, y si defiende el territorio, la defensa va de la mano también del agua, porque el agua nos permite, ¿no es cierto?, hidratarnos, para bañarnos, para la comida, para las plantas. Y la tierra, sin tierra, los humanos seríamos como el pez fuera del agua. Y eso nos lleva a la muerte. Por eso nuestra lucha profunda ahora es defender la tierra, defender el territorio, pero también lo que consta ahí, que es el agua, la montaña. Queremos hablar contigo sobre las economías solidarias ancestrales y actuales. ¿Qué tan importante te parece ese tema para lograr una sociedad democrática y sustentable? En los pueblos indígenas, aún con la discriminación y quizá la marginación que hemos vivido los pueblos, la desatención propiamente de las políticas de este Estado, hemos logrado sobrevivir hasta ahora, durante más de 500 años, ¿no? Y es que, porque en las comunidades se vive lo que se llama la economía comunitaria. Y esa que es lo que llamamos el randi randi, el carachamicuna. El randi randi es mutuo, ¿no? Y el carachamicuna es hacer solidaridad, brindar las primeras cosechas durante todo el año, durante lo que hay. Pero también como el trabajo se hace minga, se hacían, casi no funcionaba moneda ni papel moneda, sino que tú me ayudas y yo te ayudo. En el trabajo de tierras, en la minga o la casa nueva, o cuando va a sembrar en la chacra, ¿no es cierto? Entonces en la chacra se siembra y no es que tampoco solo viene a sembrar por el diario, sino que hay la comida y al mismo tiempo lo que queda de las semillas se le da también, se va llevando un poco, o sea para semillas, sea para comer, se comparte. Y como aquel que le ayudó a sembrar, entonces hay un compromiso de la familia que recibió ese apoyo. Cuando ya está en grano tierno, en época de comer, sea en tierno como el maíz de choclo, o los frijoles, o las arvejas, o las papas, las primeras que están saliendo, lo que hacen es brindarle a la persona que le ayudó a sembrar, a trabajar. Entonces también comen juntos, ese es el carachamicuna, el comer compartiendo, no come solito, no se encierra, sino que comparte también un crudo para su familia. Y es con lo que han sostenido el intercambio, ¿no? El otro que llaman el trueque también es el intercambio que han hecho de familia a familia, ¿no? De vecino a vecino. Se han hecho los trueques o los intercambios. Es la forma como han sobrevivido. Ahora, también en la economía comunitaria existe el crecer, ¿no? El crecimiento, el desarrollo. Y también existe comprar y vender, ¿no? Pero siempre con, digamos, con el principio de solidaridad. Hoy en día podemos mirar por las mismas condiciones de la realidad actual, sí también se han visto forzados a
a seguir esto de la economía de mercado. Y la economía del mercado, bueno, es también para complementar, digamos, gastos educativos, gastos personales, porque, claro, en el bus no puedes llevar su maíz, no puedes llevar algo para decirte por el pasaje, te pagas, o sea, toca pagar. Entonces, eso hace que se vean obligados también a incurrir en la economía de mercado. Entonces, para tener algunos gastos, ¿no? Ahora, lo que sí toca mirar también, de hecho, estamos siendo absorbidos y estamos siendo amenazados en ese nivel. Eso, o sea, la pobreza le va cogiendo más fuerte todavía. Porque también se va perdiendo eso de la economía comunitaria, va perdiendo de alguna manera, porque hoy en día las mingas ya son un poco, quizá se han ido disminuyendo porque aquel vecino o aquel familiar que le acompañaba ha tenido que salir fuera de la ciudad, migrar buscando de trabajo o a otro país buscando trabajo. Y también la necesidad va acrecentando, que entonces ahora prefiere que le pague diario. Entonces ahí eso ya se va perdiendo lo otro, ¿no? Porque también quizás no se sienten en esa relación recíproca que pueda recompensar esta situación. Entonces, sí, eso es un poco que hay cambios ahora, ¿no? Pero creemos que es de una verdadera democracia que hubiera en la cual se tomara en cuenta estas situaciones. Yo creo que incluso en estos famosos tratados de libre comercio sería posible de incrementar este tipo de economía, la economía solidaria que podemos llamar. Que la economía solidaria es recíproca, o sea, una economía recíproca que permita con los países que dicen tener tecnología de punta, adelantado, pero no tienen todo. Con lo que tengamos podemos hacer el intercambio, el trueque, que no necesariamente tenga que ser explotación del otro, ¿no? Empobrecimiento al otro o aprovechándose de estas necesidades. Yo creo que creen que solamente la economía de mercado capitalista, la economía que solo le da capital de ganancia a ganancia, creen que es la única que puede surgir. Cuando vemos que en los países que han entrado en esto del gran desarrollo, solo ha sido desarrollo de empobrecimiento, de muerte, de aumentar la desigualdad en la gente. No se ve el desarrollo en donde haya mejora de la ciudad, mejora en salud, atención médica. Tú estás involucrada en las luchas de las nacionalidades indígenas y estás apoyando comunidades quichuas en los Andes hacia los derechos de la naturaleza. ¿En qué medida es una economía comunitaria y solidaria importante para llevar adelante la idea de los derechos de la naturaleza? Creo que es posible si se va creando esta conciencia en otros lados. Es posible incluso que en el país, si los técnicos que tienen en el país, si los programas de educación fueran hechos pensando en el país, yo creo que el país se desarrollaría en buen camino. Pero hasta los programas de educación lo que hacen es alimentar para mano de obra. Entonces, vaya, estudie ya masterado, no solo doctorado, sino masterado, el PH, todo eso. Y con eso, vaya, hágase consultor de una petrolera, de una minera de fuera del país. Pero no un programa para decir recuperar, rescatar, cómo fortalecer la economía en el país, no está pensado. Es lo que más, pero sí dentro de lo que es la economía comunitaria, sí está pensado en cómo fortalecer la economía en la comunidad,
de volver a retomar, incluso de reforzar la economía solidaria. ¿Cuáles son los mayores obstáculos, dificultades y desafíos para alcanzar y extender economías comunitarias y solidarias? ¿Qué actores y grupos con sus intereses actúan en contra? El agua ya convertido en recurso, el árbol convertido en un recurso, la tierra en un recurso, la montaña en un recurso. Entonces ya aparecen los mercaderes para llevarse todo y entonces eso, pero no dejan nada a cambio. No tienen esa relación ni con la naturaleza, no tienen esa relación con el medio. Simplemente lo que quieren es comercializar y llevarse. Y esos son los obstáculos que no permiten. Y claro, también, por ejemplo, en la educación se necesita los gastos, no hay esa facilidad para todos. Le obligan a monetarizarse a la gente, a todo el mundo. Y como que lo otro, de la cuestión de la economía solidaria, la economía comunitaria, no le permiten así desarrollar, funcionar, porque creen que eso puede servir solamente como con la vecindad, pero no como para el avance del país. O sea, hay varias miradas, ¿no? Aquí hay que realmente afirmar con el término de desarrollo. El desarrollo, ¿quieren desarrollo que lleva a la muerte o quieren el desarrollo que lleva a la vida? Sí tenemos que reconceptualizar y hablar bien claramente, quizá, para que la gente también entienda de que si quiere el desarrollo de la muerte, y que yo siga trabajando para otros. No para mi pueblo, no para mí, ni siquiera para mi familia. Y después la ganancia de ese trabajo, además, me pueden pagar una semana, pero en cambio queda destruida la tierra, la montaña, entonces el aire ya no es puro, ya no tiene la planta, ya no tiene el agua donde acudir. Entonces sí, creo que es importante mirar esas cosas, ¿no?, con la gente. Por favor, ¿nos puedes dar unos ejemplos motivadores de tu propia experiencia y tu compromiso en temas de solidaridad indígena comunitaria? Eso se ha vivido ahora en último en la pandemia, por ejemplo. Cuando el gobierno decía, quédate en casa, pero había despidos masivos, despidos intempestivos de los trabajadores, que entonces quedaron sin trabajo. Las escuelas cerradas, decía, bueno, vamos a facilitar educación virtual, pero los niños del barrio no todos tienen celulares, o si tienen un celular que no tiene el programa como para la educación virtual, por ejemplo, no se facilita. El gobierno no dio ni siquiera el medicamento para decir que realmente puedan superar esta pandemia. Y creo que ahí había hospitales en lugares, atención para gente de primera y gente de segunda. La de primera tenía todo, hasta los privados, todo, apertura y equipamiento desde el gobierno. Pero los hospitales, los centros de salud, que es público, faltó medicamento, el personal no era fijo, no estaban atendidos, no tenían todos los instrumentales necesarios para atender, no estaba seguro. En cambio, en los pueblos indígenas, ¿qué hicimos? Con lo que teníamos se tocó compartir con lo que había, con los pueblos indígenas. Y también comenzamos a rever nuestros saberes para hacer las agüitas de medicamento. Y que eso era, si tal vez no le quitaba, pero no le hacía daño, pero al menos
se lograba bajar la fiebre, al menos se podía compartir, ¿no? Se podía dar, no le costaba, digamos así como costaban los hospitales. Incluso quedaba de que el que va al hospital, muy difícil que regrese, porque no estaban atendidas. Entonces, en cambio, las comunidades comenzaron a recuperar sus plantas, sus medicamentos. Eso hizo que valore también la parte de la naturaleza. Porque si hubiera estado totalmente desolado, el cemento no encuentra medicamento. ¿Cuál es tu visión para el futuro? Mi visión para el futuro, a veces sí me da tristeza de ver cómo, por un lado, la población aumenta y también cada vez hay más saqueo, más despojo a la naturaleza. Sí da tristeza qué es lo que va a quedar para los hijos, para los nietos, ¿no? No quisiera que quede, como se dice, solamente en cementos o una vivienda en caja de fósforo, sino más bien que haya el espacio donde se pueda respirar. De todas formas, la lucha hacia el futuro esperamos que no tiene fecha como para decir hasta esta fecha, pero estamos luchando porque se retome, se reencamine hacia el summa causa, ¿no? De todos y de todas. Y claro, enmarcados en la diversidad de las nacionalidades, de los pueblos, siendo diferentes con derechos iguales. Que quisiéramos que también el verdadero, la política plurinacional pueda plasmarse, pero respetando, ¿no?, esta diversidad y reconociendo los derechos. Es lo que se sueña, lo que quisiera. Como digo, esta lucha que hemos emprendido no tiene fecha, pero tampoco queremos que sea siglos, sino que creo que hay que tratar de dar pasos. ¿Qué quieres compartir con alguien que esté escuchando esta entrevista? Nosotros también, personalmente, en mi caso, yo empecé joven y dicen que los jóvenes soñamos. Y es cierto que también los padres cuando hacen el esfuerzo nunca quieren que su hijo o sus hijas, digamos, sean afectados igual que ellos, o no, siempre buscan lo mejor para los hijos. Y lo que esperan los padres es que los hijos superemos a esa vida de los padres. Entonces, si los padres dieron los pasos necesarios para encaminarnos bien, nosotros queremos también lo mejor, incluso que vayan superando a los jóvenes. Entonces, yo creo que a veces parece que los sueños se han perdido para la actualidad y quisiera que retomen esos sueños. ¿Por qué digo eso? Porque como que mucho nos hemos dejado llevar de la tecnología nueva, ¿no?, que es la que nos está impidiendo conectarnos, que nos está impidiendo pensar en nosotros. Yo creo que hay buena tecnología creada, pero no afecta. Entonces, yo sí hago este llamado a pensar en nosotros y retomar los sueños para que mejore esto, para que llegue al summa causa, ¿no? Por favor, ¿puedes completar la siguiente frase? Mi deseo para un mundo democrático y ambientalmente sustentable es para la vida. Es tener un espacio sano y en la que puedan estar libre de todo, digamos, de este despojo que podemos tener. Es eso lo que yo quisiera, ¿no? Compartirles a ese nivel. Por favor, ¿puedes completar la siguiente frase? Todos y todas nosotras deberíamos activarnos para la democracia y la sustentabilidad. ¿Por qué? Porque o sea, la vida no es estática en una sola.
Entonces, si queremos construir un mundo nuevo, un país nuevo, tenemos que realmente hacer cambios, ¿no? También para alcanzar lo que decimos el summa causa.